¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este segmento comentario de varios temas de este día miércoles, mitad de la semana, 14 de febrero del 2024. Federico Sturzenegger, que es el expresidente del Banco Central y actual asesor de Macri, sí, según el último dato que chequeé esta tarde, bueno, hizo declaraciones en una universidad de Harvard, hablando por supuesto en defensa del mega DNU, ¿sí? La ley Omnibus, que es lo que se está discutiendo, obviamente, y que, bueno, cayó, ¿sí? Como habíamos dicho la semana pasada, el proyecto en el Congreso y ahora, por supuesto, falta el debate y todo el proceso en el Senado. Sturzenegger, bueno, en defensa, ¿sí? Al mega DNU y a la ley Omnibus, que es lo que se está discutiendo, dijo que hay que empobrecer a los grupos de interés para ganarles la batalla. Esto es lo que dijo el expresidente del Banco Central en la Universidad de Harvard en Estados Unidos. Delante de muchos economistas importantes de la talla del liberalismo. Allí estuvo el expresidente del Banco Central y actual asesor de Macri. Bueno, a ver, ¿por qué está la discusión en donde se focaliza la situación que estamos viviendo con esto y que parece que está trabado el consenso? Hay muchos gobernadores que son ese poder, lamentablemente, los gobernadores, por supuesto, peronistas, que son ese poder y que están entorpeciendo la aprobación de la ley, obviamente, el DNU, el paquete que Milei envía, ¿sí?, a la Cámara de Diputados, ¿sí?, el 27 de diciembre del año pasado, y allí, por supuesto, entre idas y vueltas, entre van y ven, entre acuerdos, esto, lo otro, bueno, finalmente el debate, ¿sí?, luego de aprobarse, de tener la media sanción en el Congreso, bueno, la ley cayó, ¿sí? O sea, de que ahí se nota, obviamente, la falta de consenso. Sí, la falta de acuerdo, de consenso. Bueno, Milei tiene a la mayoría de los gobernadores en contra, obviamente por este motivo, y hay que ver cómo, digamos, se destraba todo esto, si nos ponemos a pensar. Pero vayamos un poco, ¿sí? Porque este es el punto que yo quiero tocar, ¿sí? Yendo al pequeño comentario, luego de darte la data, ¿sí?, de lo que dijo el ex asesor, mejor dicho, el asesor de Macri, el ex presidente del Banco Central, de los grupos obviamente interesados que no están de acuerdo en que, por supuesto, esta ley salga y finalmente destrabe a la Argentina del estatismo, ¿sí? Que esa es la lucha, y como lo dije yo acá mismo, ¿sí?, hace un par de, casi comenzando este segmento, ¿me acuerdo? La lucha de los dos modelos, hay dos modelos en lucha, y uno de esos es de ese grupo de lo que Sturzenegger menciona, ¿sí?, los grupos interesados, que ahí podemos meter también ya en otro contexto a sindicalistas que saben que si esta ley sale, ¿sí?, mediante el DNU que el presidente Milei envía al Congreso, sabe que los curros se les terminan y eso por supuesto los pone nerviosos, obviamente a gente que está vinculada, ¿sí?, a los curros, a la ventanilla burocrática, ¿sí?, para decirlo así. Entonces, este es el punto, ¿no? ¿Por qué la ley no sale? ¿Por qué le cuesta? ¿Por qué la falta de consensos? Bueno, Milei tiene una contra con los gobernadores, que hay cosas de Milei que a mí no me están convenciendo, pero bueno, sobre esa guerra, sí, que es de la propia política, ¿sí? O sea, está bien, las provincias no se tienen que agarrar, las provincias gobernadas por peronistas, que son la mayoría lamentablemente, no tienen que agarrarse de la excusa de la coparticipación, eso está clarísimo, pero lo hacen con ese objetivo, ¿sí?, los gobernadores peronistas. Entonces, con ese federalismo obviamente impregnado ellos mismos, porque eso existe en realidad, pero no es como los gobernadores peronistas pretenden hacerlo creer, obviamente aumentando el gasto público y que Nación, por supuesto, tenga que poner la plata. Entonces, con eso están extorsionando al presidente. Y Milei, obviamente, como no recibió el apoyo
obviamente, de esos gobernadores, sabiendo, obviamente, de que esta lucha ya se sabía que iba a estar presente. Entonces Milei, como una especie de venganza, dijo, bueno, no me apoyan en esta, yo voy a tomar más medidas y más duras aún. No sé si es el tono, a mí por lo menos yo me fijaría en que en velo está un país que esperaba un cambio, obviamente, ¿sí? Que acá no se trata si Milei en una especie de venganza va a recortarle más fondos a las provincias. No sé si tomar la discusión por ahí o pensar de que las provincias tienen que producir, ¿sí? Que hay una coparticipación del Estado, porque eso lo dice la Constitución Nacional de 1853, y por supuesto entra obviamente la Confederación en toda la estructura constitucional, que eso por supuesto se logra obviamente para derribar a los caudillos de las provincias, obviamente en la metodología de antes, ¿sí? Que nada que ver con la de ahora, pero bueno, en otro momento me voy a explayar en esto porque es interesante. Pero de ahí a colgarse, ¿sí? Como lo hacen los gobernadores, ¿sí? Del federalismo, ¿sí? Del cual, o sea, si vos respetas el federalismo, vos tenés que apoyar, obviamente, con plata a las provincias. Pero escuchame una cosa, ¿no? A los señores gobernadores que se están colgando de eso y están trabando todo, ¿no? Porque ninguno de esos gobernadores, de los ya mencionados, le han dado el conceso a Javier Milei. Pero hay que decirles una cosa, cada provincia tiene que producir. O sea, tiene obviamente un artículo constitucional de la Confederación, que eso en la ciudad de Buenos Aires, fíjense en esto, la paradoja. El kirchnerismo le quitó a la ciudad de Buenos Aires. O sea, miren si hacemos memoria y cómo por conveniencia los Kirchner usan cuando les conviene lo de la federación, lo del patriotismo, y miren cómo después, cuando el viento cambia, ¿sí? Vuelven a eso cuando el propio Alberto Fernández fue el que en el año 2020 le quitó la coparticipación a la ciudad. Eso no es obviamente, y nadie dijo nada, un silencio absoluto. El federalismo, cuando le quitaron los fondos a la ciudad, que digamos que la ciudad de Buenos Aires siempre tuvo un estándar de vida muy distinto, ¿sí? Al que tiene las provincias del país, gobernadas hace 80 años por el peronismo. Entonces miren, ¿sí? Fíjense la hipocresía además, ¿no? Porque ahora te vienen a hablar cuando estos mismos que han pasado por todos los cargos de la política no han dicho nada, ¿sí? Respecto al federalismo, cuando Alberto Fernández, el expresidente, le quitó la coparticipación a la ciudad de Buenos Aires. O sea, ahí nadie respetaba la federación, ahí salían a reducirse los odios clasistas, obviamente, los ricos, los pobres, ¿sí? Y resulta de que Nación, ¿sí? De la mano del impresentable expresidente, que hoy reclama una jubilación de 7 millones de pesos, le arranca esos fondos, obviamente, en forma inconstitucional. O sea, la Corte lo declara inconstitucional, pero igual, obviamente, ellos, con esa metodología, intentaron hacer los cambios en la justicia. Yo no oí a nadie hablar del federalismo. ¿Qué pasó con el federalismo? Y estos gobernadores que le reclaman a Milei ahora. Y la ciudad de Buenos Aires siempre se arregló sola, por eso es lo que soy. Sin pisar un caudillo peronista, si nos ponemos a pensar. Estos grupos de los que dice Sturzenegger, y ya cierro, son los que van, y es clarísimo, como te lo dije en el principio, los intereses. ¿Qué es lo que ellos no quieren que se termine? Y sus curros, sus tajadas obviamente que les da el estatismo. Entonces, esa batalla hay que ganar, ¿sí? O sea, sacarles todo, ¿sí? No violando, ¿sí? El principio constitucional de la federación, si querés, pero que cada provincia se solvente sola con sus recursos. Hay provincias enteras que no viven del Estado,
provincias enteras que viven del Estado y que gastan millones y millones de pesos. Entonces eso no es federalismo, eso, sino eso es una vivada, ¿sí? De mantener el curro, ¿sí? A políticos estatistas que conforman con migajas a empleados públicos, ¿sí? O sea, docentes, médicos. Entonces, esos son los grupos, como dijo Sturzenegger, que hay que derribar. Y una vez derribados, por supuesto, ya empezamos a hablar de una batalla tal vez ganada en dos modelos, porque la competencia es lisa y llanamente de dos modelos. Hasta acá el segmento comentario de varios temas. Que tengan todos una muy buena semana en lo que resta y nos vemos.